puestos en este lugar, porque tú estás con nosotros y tú estás interesado en cada uno de nosotros, Señor. Gracias y ayúdanos a escucharte con atención y a disponer nuestro corazón. Guía mis palabras, Señor, para que sea tu Santo Espíritu y no yo quien sea que hable en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús el Cristo, amén. Bueno, entonces hemos estado compartiendo, hermanos, acerca de la imagen de Dios, ¿verdad? Y vimos, y acerca del Evangelio, y hemos visto cómo al tener la vida de Dios, ¿verdad? Tenemos todo. O sea, el estar con Dios es la vida del hombre, ¿verdad? Pero vemos de que al quebrantar el pacto, nuestro vínculo con Dios fue roto, ¿verdad? Lo que a nosotros nos une a Dios es su pacto. Ese es nuestro enlace, ¿sí? Ese es como nuestro cordón umbilical, ¿verdad? El pacto es lo que nos hace estar unidos con Dios y es lo que nos da vida. Entonces, si nosotros quebrantamos ese pacto, entonces quedamos cortados de la vida. Por lo tanto, solo queda un estado de muerte, ¿verdad? Un estado que el ser humano, pues, sabemos que es polvo. Y entonces solo vive ahora en ese estado de separación de Dios y solo puede vivir, pues, para él mismo, para complacer los deseos terrenales, ¿verdad? Y los deseos del príncipe de este mundo. Entonces, vamos a ver qué es lo que perdimos cuando nosotros quedamos desconectados de Dios. En Efesios 2:1 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, vemos de que ahora el ser humano no es como Dios lo creó, ¿verdad? Y entonces ahora el hombre se encuentra muerto, ha perdido la vida y ha perdido esa santidad del Espíritu de Dios que le hacía poderse presentar delante de Dios de manera limpia, de manera pura. Y ahora nos encontramos muertos en delitos y pecados. Juan 8:44 nos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿qué más perdimos? Perdimos el ser hijos de Dios. Ahora nosotros, si no permanecemos en su pacto, el hombre se encuentra siendo hijo del diablo. Y vemos que este versículo nos dice que los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, perdimos. ¿Cuál es el deseo de Satanás, verdad? Es no estar con Dios y oponerse a todo lo que es de Dios. Entonces, cuando la palabra nos dice que los deseos de nuestro Padre queremos hacer, es eso. Es que ahora nuestro deseo es no estar con Dios y no obedecer a su palabra, ¿verdad? No permanecer en la verdad de su palabra. ¿Qué nos dice Gálatas 4:8? Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Entonces, perdemos el conocimiento de Dios, ¿verdad? Entonces, si ponemos esta comparación, ¿verdad? El ser humano, que era una creación de Dios, bendecida, podía conocer al Señor por tener su imagen y semejanza, pero ahora pierde el poder conocer al Señor de manera espiritual, ¿verdad? Y entonces no le queda más opción que vivir para otro Dios, ¿verdad? O sea, no se queda en un estado neutro, sino que se queda en un estado de servidumbre.
a todo lo que se hace pasar por Dios, ¿verdad? Y nos dice Hebreos 2:15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y yo recordaba con este versículo en Génesis, cuando el Señor le entrega el pacto a Adán y Eva. Como les comentaba, este pacto era su unión, ¿verdad? Era lo que hacía que Adán y Eva fueran hijos de Dios. Ellos debían de respetar este pacto, no por el temor a la muerte, sino que debían de respetar y obedecer este pacto por amor al Señor. O sea, porque era lo que los hacía estar con Dios. Entonces, pero Eva, cuando cuando Satanás le dice, ¿verdad? Que el Señor no quiere que ustedes sean como Él, ¿verdad? Pero Eva dice, no, Dios nos dijo que no lo comamos, ni le toquemos, porque moriremos, ¿verdad? Entonces, eso era el temor al castigo en realidad que tenía Eva. Ella tenía temor a la muerte, ¿verdad? El Señor les había dicho, el día que Él comiere ciertamente morirás, pero eso era una verdad, porque la vida de ellos era estar con Dios y la muerte de ellos era estar separados de Dios. Entonces, pero Eva tomó, por su respuesta podemos ver que ella tomó ese pacto como un reglamento el cual ella no tenía que quebrantar, porque si no se iban a morir, ¿verdad? No era conocer a Dios. Entonces, por temor a la muerte, por temor al castigo, ¿verdad? En realidad lo que sucedió es que quedaron sujetos a servidumbre, y todos nosotros también. Entonces, nosotros perdimos este deseo de vivir con Dios, ¿verdad? De conocer a Dios por medio de su pacto, y entonces quedamos con temor al castigo, ¿verdad? E incluso a obedecer, pero por temor al castigo. Ese es el estado del hombre, porque incluso podemos vivir una vida que decimos servir a Dios, o amar a Dios, o hacer su obra, pero por temor al castigo, y no por amor al Señor, por la revelación de su pacto, ¿verdad? Y si vemos Romanos 3:23, nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ahora todos nosotros, ¿verdad? A causa de este quebrantamiento del pacto, todos nosotros quedamos separados de Dios, destituidos de su gloria. Quiere decir que ahora nosotros no hay ninguno que en su sabiduría pueda llegar a entender quién es Dios, y por eso le tememos, por eso desconocemos al que nos creó, porque no hay manera de relacionarnos con Dios si no es por su pacto, ¿sí? Y a veces buscamos maneras de relacionarnos con Dios, pero eso es parte de nuestro pecado, eso es nuestro estado, buscar otras alternativas y buscar otros caminos para acercarnos a Dios. Eso es el haber comido del fruto del conocimiento del bien y del mal. Cada cual se apartó por su camino, dice la palabra en Isaías, ¿verdad? Cada quien piensa qué camino es mejor para llegar a Dios. Ese es el corazón engañoso del hombre, como lo vamos a seguir viendo. ¿Cuál es entonces el estado del hombre? Dice Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, si la vida del hombre era estar con Dios, ¿verdad? Si la plenitud del hombre es estar con Dios, ahora el hombre
queda desordenado y vacío, y entonces nosotros buscamos saciarnos, ¿verdad?, de muchas cosas, porque el corazón del hombre fue creado para estar con Dios, pero si no está Dios en él, se encuentra sin propósito, se encuentra sin una dirección. Y dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Entonces, el ser humano no solamente queda como sin Dios, y uno puede pensar, bueno, pero tal vez intente regresar, pero en realidad la naturaleza del hombre es que ni siquiera intenta regresar, y a todo lo contrario, huye de Dios. Y sabiendo que el Señor es la fuente de vida, ¿verdad? Sabiendo que el Señor, y ahora estoy hablando ya de nosotros, sabiendo que hemos recibido el Evangelio y que conocemos su pacto, aún así, a veces surge en nosotros no el correr hacia Dios, sino esa naturaleza de correr en contra de Dios, de ir en contra de su pacto. Y dice en este versículo que la maldad es mucha, ¿verdad? Y nuestros pensamientos es del continuo el mal. Y podemos pensar que, bueno, pero yo no estoy pensando en hacer algo malo, ¿verdad? Yo no estoy planeando hacer algo en contra de alguien. Pero en realidad, si yo no estoy permaneciendo en el Evangelio, mi corazón está de continuo al mal, porque el mal es no permanecer en el Señor. Y claramente podemos ver cómo nuestra carne desea eso, no permanecer en el Señor, porque puede ser más fácil, porque puede ser más cómodo, porque nuestra carne fue enseñada, la carne, ¿verdad?, por el príncipe de este mundo fue enseñada a vivir sin Dios y a pensar que eso está bien. Eso aprendimos de nuestro antiguo padre, Satanás. Aprendimos a vivir sin Dios, pero en realidad no podemos. Pero somos engañados a creer que sí. Eso dice Jeremías 17:9, ¿verdad? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, el corazón nos hace creer que lo que nosotros deseamos es lo correcto, ¿verdad? Y nos hace creer que mi pensamiento es más importante, que mi punto de ver las cosas es mejor, que lo que yo estoy sintiendo y lo que yo deseo es más grande que el Evangelio. Y podemos decir, no, pero es que yo no soy así, hermana. Pero cada vez que nosotros anteponemos lo que nosotros sentimos para con algún hermano o para con alguna situación, y nosotros dejamos de escuchar el Evangelio y pensamos, no, pero es que yo estoy en este conflicto, pero yo puedo escuchar a Dios. No, en realidad el corazón está engañado y empezamos a desviarnos. Y es ahí donde yo digo, pensamos que nuestros sentimientos son más importantes que el Evangelio. Porque resolver eso que tengo en mi corazón es más importante que escuchar a Dios. Pero en realidad no lo podemos resolver. Y nuestro corazón, nuestra vida no encuentra paz si no es volviendo al Señor. Porque para eso fuimos creados. Por eso es que no hay descanso, ¿verdad? Dice la palabra en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, en nuestra carne nosotros nunca vamos a encontrar paz. O sea, se encuentra una paz momentánea o una comodidad, ¿verdad? Pero el Señor se está refiriendo
a una paz espiritual en la que el hombre puede entender que ya su eternidad está resuelta, que ha vuelto a encontrarse con Dios, que Dios está conmigo. Esa es la paz de la que habla, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces, el hombre está trabajado y cargado porque el príncipe de este mundo, ¿verdad?, que es Satanás, solamente pone yugos de esclavitud a nuestras vidas. Y vivimos así, resolviendo, ¿verdad?, para este mundo. ¿Y qué va a ser del mañana? ¿Y qué comeremos? ¿Qué beberemos? Y intentando hacer muchas cosas, incluso dentro de la iglesia, para agradar al Señor. Y cuando paramos, nos damos cuenta que nos cansamos, que estamos cargados, porque estamos olvidando cuál es nuestra fuente de vida y no estamos yendo a ella. Y esa fuente de vida está dentro de nosotros. Dice la palabra que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos corren porque el Espíritu Santo está dentro. Ahora, ¿yo voy a beber de esa agua? ¿Yo voy a tomar de esa agua que el Señor me está dando? Creo que es importante, ¿verdad? Y dice Isaías 1, del 4 al 6. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces, Satanás, ¿verdad?, es el príncipe y el padre de la mentira, esa es la palabra, ¿verdad? Y él, a pesar de este estado en el que se encuentra el hombre, podemos ver cómo se encuentra, ¿verdad? Cargado de maldad a causa de nuestro pecado, nos volvemos atrás, ¿verdad? Dice que estamos enfermos, nuestro corazón, nuestra mente, todo eso quedó dañado a raíz del pecado. Hay un ejemplo que se pone y es que todos somos personas lastimadas aquí, ¿verdad? O sea, aquí no hay nadie sano fuera del Evangelio, no hay nadie sano, no hay quien pueda presentarse delante de Dios y decir yo estoy bien, porque a causa de separarnos de Dios, todos nosotros nos corrompimos y todos nosotros quedamos dolidos, y por eso es que todo es un problema, porque nosotros ya no estamos con Dios. Entonces, pero por eso dice el Señor, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite, ¿verdad? Entonces, el estado del hombre es que a pesar de que estamos en esa condición, ¿verdad?, incluso aún conociendo esa condición, corremos en contra. O sea, ese es el engaño de Satanás, hacer creer que a pesar de estar en ese estado, incluso yo no voy a regresar, porque pienso que eso no va a saciar mi vida, el Evangelio. Pero ese es un engaño, ¿verdad? Y vemos que dentro del corazón del hombre, que está herido, que está en pecado, separado de Dios, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Génesis 3, del 16 al 19, ¿verdad?, nos habla de las consecuencias de este mundo que quedó maldito, porque ya no quedó bajo el gobierno del Señor, sino que quedó bajo el gobierno del príncipe de este mundo, porque le entregamos, ¿verdad?, esa autoridad, porque el hombre ya no quería estar con Dios. Y entonces se sufre también las consecuencias del estado
de este mundo que está sin Dios. Y nosotros sufrimos eso también. Y no solamente se sufre, ¿verdad?, en este mundo, como si eso fuera poco, ¿verdad? Y por eso muchas personas dicen, voy a acabar con mi vida porque aquí se termina el problema, ¿verdad? Pero es muy triste porque en realidad ahí empieza el sufrimiento, porque el Señor en esta tierra nos ha dejado su gracia y su testimonio para poder regresar a Él. Pero llegará el día en que el Señor establecerá un juicio, y dice Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Pero este estado, hermanos, que es un estado entonces que no quiere estar con Dios, que no quiere escuchar, que tiene temor a Dios, porque recuerdan el pueblo de Israel, como le decía a Moisés, ve y habla tú, porque nosotros tenemos mucho miedo de esto, ¿verdad? Ni entendemos, porque ellos solo oían truenos. Entonces, queda un estado de desconocimiento de Dios. Aún no confiamos plenamente en Él, ni lo conocemos. Pero ese estado, el Señor lo ha venido a resolver. Y esa es la buena noticia del Evangelio. Dice, todos los problemas llegan cuando estamos separados de Dios. Y este es el único problema. Juan 15:6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces, el problema del hombre es estar separado de Dios, y este estado de separación, de sufrimiento, el Señor lo ha venido a resolver. Por eso es que el Salmo 23, David decía, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Si yo tengo al Señor, si yo he creído este Evangelio, no hay en mí algo que sea mayor, ¿sí? No hay un impedimento físico, ni en mi personalidad, ni un pecado más grande. No hay nada, porque el Señor ya murió en la cruz y nosotros fuimos crucificados juntamente con Él y resucitados. Entonces, por eso David decía que nada le faltaría, porque Dios estaba con Él. Y Deuteronomio 2:7 dice, Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Y esa es palabra de Dios para nosotros, ¿verdad? Él sabe que andas por este gran desierto, porque vamos en el caminar en este desierto a la tierra prometida, ¿verdad? Que es la venida de nuestro Señor. Pero dice, estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Porque el Señor está con nosotros y Él dará y obrará en nuestras vidas todo lo necesario para poder permanecer hasta el día de su venida. Él lo hará. Yo debo de creerlo y tomarlo, ¿verdad? Entonces, el camino para vencer este estado, para salir de este estado en el que quedamos, es Jesús, el Cristo, ¿verdad? Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces yo puedo volver a tener un entendimiento de quién es Dios, porque Dios está con nosotros. El Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, no hay otro evangelio, no hay otra buena noticia para resolver mi estado, ¿verdad? No hay un esfuerzo, no hay sabio, sino que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios para poder vencer el problema del hombre. Amén. Eso es todo. Amén.